Hoy vamos entonces con el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y pues es un capítulo muy interesante porque de aquí han salido muchas cosas, entonces voy a compartir ya la pantalla con todos ustedes para que podamos, aquí voy a hacer una cosita antes de seguir. Voy a compartir pantalla con ustedes y hacemos ya el estudio como tal. Entonces, aquí estoy grabando ya, también me están diciendo que no olvide grabar, aquí estoy grabando. Recuerden que pueden entrar al canal de YouTube y allá pueden ver todas las predicaciones anteriores o los estudios anteriores de cada capítulo. ¿Listo? Entonces, vamos con el capítulo 13 de Apocalipsis, que yo casi cada semana le pongo un título a cada capítulo y hoy es el capítulo de la bestia y el número. Entonces, recuerden, les pido el favor a todos que recuerden mutear todos los micrófonos porque se escucha mucho y eso es de lo que más desconcentra. Entonces, por favor, ahí le dan mutear a sus micrófonos y listo. Entonces, capítulo 13, vamos a leerlo. ¿Alguno de ustedes quisiera leer esta versión que tenemos acá? Tenemos en la pantalla. Ahí sí, digamos que activa el micrófono para poder leerla. Si alguno la quiere leer, por favor. Yo no tengo Dale. la cámara encendida, pero estoy acá. Listo. Bueno, la bestia que sale del mar. Después vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. El libro que le pertenece al Cordero, que fue sacrificado. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar y entender. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Luego vi otra bestia, esta salida de la tierra. Tenía 2 cuernos como las de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se les permitió hacer, en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, a la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un nombre. Su número es 666. Bueno, gracias, Angélica. Muchas gracias por la lectura. Pues este es un capítulo que aquí ahora vamos a compartir muchas ideas. Seguramente van a surgir muchas preguntas y muchos interrogantes. Ustedes saben, como siempre,
Les digo, pues yo no tengo las respuestas de todos, y creo que nadie las tiene, pero al menos tratamos de qué significan algunas de las imágenes que hay, sobre todo en este capítulo. Entonces, vamos con algunas ideas que me parecen interesantes del capítulo 13. Eh, Primero, este es un capítulo, bueno, ustedes han visto, no es el único, pero hay unos que tienen más contenido político que otros. Este es uno de los capítulos que tienen un contenido muy político y que es importante entenderlo en ese sentido, porque aquí Juan está tratando de decir algo muy interesante frente a todo el sistema político, social y económico del momento. Pero en sí el pasaje refleja dos cosas importantes o dos preocupaciones pastorales de Juan. La primera es el tema del culto y la adoración al emperador, y la segunda es explicar la recurrencia o digamos una nueva ola de persecución que se venía. Entonces, ustedes se acuerdan que Nerón fue uno de los, o el emperador en el cual, con el cual, digamos, tuvo que luchar Pablo y todos, este primer grupo de apóstoles, pero como hemos mirado ya aquí, se cree que ya habían pasado unos 20 o 30 años después de la muerte o del suicidio de Nerón, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto, y se estaba levantando ya otra oleada contra los cristianos en este momento. De alguna manera un poco diferente a la primera, no tan agresiva, pero creo que más peligrosa. Entonces vamos a mirar algunas cosas importantes de este capítulo que me parecen que son buenas resaltar antes de ya irnos a hablar y a mirar algunas de sus ideas. Lo primero es que Juan calca esta figura del capítulo 13 de la gran bestia, de las cuatro bestias del mar, que está en el capítulo 7 del libro de Daniel, que también es un libro, como hemos hablado, o tiene unos capítulos que son apocalípticos o escatológicos. Pero aquí Juan, digamos que la une en una sola para representar de alguna manera el Imperio Romano. Entonces, ¿por qué es un capítulo con contenido político tan importante? Porque Juan está hablando aquí en contra del Imperio Romano. Por ejemplo, esta bestia de la que él menciona tiene 7 cabezas, que Juan identifica después como 7 montes y 7 reyes en el capítulo 17, y esto se asocia claramente con la ciudad de Roma, que era la capital del imperio y que era conocida como la ciudad de 7 montes. Entonces Juan usa una imagen de las 7 cabezas para representar las 7 colinas o los 7 montes de la ciudad de Roma. Juan en este capítulo afirma entonces que el imperio romano y el imperio fue fundado por Satanás y que el culto a la bestia, que en este sentido es al emperador, era exactamente igual que el culto al diablo o al dragón. Entonces, Juan es un profeta acá. Juan denuncia una y otra vez el sistema político, económico, social, ideológico y militar del imperio, y llama aquí en este capítulo a los fieles a la resistencia y aún a la desobediencia civil cuando sea pertinente. Por ejemplo, la desobediencia de no adorar al emperador y de rechazar su marca. Entonces, es interesante esto. Y hay una de las cosas que vimos en el capítulo, que él menciona que la bestia, o la primer bestia, aparecía como muerta, casi muerta, pero resucitó. Y uno lee esto y uno dice, pero ¿por qué está hablando de resurrección en este capítulo? Y pues extraña leer que una cabeza de la bestia murió y resucitó. Y son los mismos verbos que se usan para la descripción de la muerte y la resurrección de Cristo. Y digamos que esto no cuadra con la figura del anticristo tradicional que digamos aparece en Apocalipsis, que no suele incluir su muerte ni un poder de Satanás para resucitarlo. Entonces no está hablando literalmente de la figura del anticristo, sino que lo más probable, y por eso aquí es donde viene el tema político, es que Juan asocia la muerte de una de esas cabezas con uno de los emperadores más famosos del Imperio Romano, que fue Nerón, con el que
o sea, él lo asocia con que él muere, cuando él muere, pues muere una de las bestias, pero se genera, cuando él muere, que es un suicidio, o que se cree que es un suicidio, Roma queda sin emperador por 2 años y parecía que el imperio ahí se estaba acabando, pero resucita, de alguna manera resucita luego bajo el gobierno de otro emperador que es Vespasiano. Y aquí consideraban entonces a muchos, ya el emperador de este momento que era Domiciano, como una reencarnación de Nerón. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo aquí Juan en este capítulo es que si ustedes creían que Nerón había sido malo, esperen a ver cómo les va a ir con Domiciano. Es más o menos lo que él está tratando de decir acá. Entonces, y una de las cosas que caracterizó a Domiciano fue que fue uno de los primeros, bueno, algunos lo llevaron, o sea, ya lo hacían, pero este digamos que lo lleva al extremo, y es que él ya lo lleva al extremo de su ego increíble y de la adoración a él mismo. Entonces, hay muchos recuentos donde Domiciano pide que lo llamen Dios de dioses, Señor de señores, y lo adoren como tal, siendo un emperador. Entonces, Juan aquí está teniendo en mente algunas de estas imágenes. Entonces, miren lo interesante, aparece otra bestia en el capítulo 13 también, y recuerden, por favor, recuerden apagar los micrófonos, creo que es don Hernán, por favor apaguen el micrófono. Aparece otra bestia en el capítulo, y esta bestia ya no es como tan fuerte y tan grotesca como la primera, sino que ya es un poco, digamos, ¿cómo se diría? Más amable que la primer bestia. Esta ya tiene como una cara bonita, y esto, Juan, o la interpretación más común que se da a esto, es que es como una especie de bestia de propaganda y de relaciones públicas que tenía esta propia bestia. Y esto ya es como que de alguna manera ya no es tanto como para que lo entendamos. Esta bestia a la que menciona aquí Juan ya no es la de la persecución frontal a los cristianos, sino que ya es la que muy sosegadamente, muy sutilmente va entrando y va calando dentro del mismo cristianismo. Entonces, puede representar, por ejemplo, la teología ya oficial del Estado, igual que a los falsos profetas de Israel y algunos líderes cristianos del momento. Este falso profeta, esta segunda bestia, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Los sacerdotes del emperador en la provincia tenían amplios poderes, poder político, económico, social e ideológico, apoyados mucho en el poder militar. Este falso profeta emplea todo su poder para promover el culto al emperador, en el cual participan los nicolaitas. Ustedes se acuerdan que una digamos, de las represiones del Señor a las iglesias, a una de las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3, es que aceptaron la doctrina de los nicolaitas. De esto se trataba, de que habían aceptado aún la adoración al imperio. Entonces, digamos, este falso profeta era un representante plenipotenciario de la bestia en Asia Menor, y como esta lo era el dragón en todo el mundo. Entonces, este profeta engañaba a sus víctimas por medio de 4 tácticas: la voz del dragón, que se puede llamar propaganda, los milagros falsos, la amenaza ya de la muerte y la estrangulación económica. O sea que ya él tenía todo el poder económico para digamos, llevar al hambre a mucha gente. Entonces, por eso es importante aquí el juego que hace Juan acá en los últimos versículos del capítulo 13. Es importante, por ejemplo, entender que los antiguos en esta época no tenían números, pero le daban un valor numérico a cada letra del alfabeto. Por eso era que cada nombre era la suma del valor de sus letras. Y esto se llama, o se llamaba, gematría. Entonces, lo más probable, y esto lo vamos a ver acá, lo que hace aquí Juan es algo que se usa y que, digamos, era usado en alguna parte de la literatura,
y es como un acertijo apocalíptico, críptico, o sea, como un código escondido donde él decía, mire, es esta persona, pero no lo revelaba completamente. O sea, que solamente los que podían descifrar el mensaje podían darse cuenta de quién estaba hablando. Y este número del 666, según, o sea, digamos, todos los comentaristas y lo más, o sea, los que han estudiado mucho esto, han llegado a un acuerdo que, según el método de la gematría, el nombre que Juan crípticamente pone aquí es el nombre del emperador Nerón. Entonces, él está diciendo, la cuestión es que Nerón ya había muerto, o digamos, y esto es importante, había una creencia en mucha gente que Nerón, porque Nerón se suicidó, y muchos de ellos creían que Nerón estaba vivo todavía y que él de alguna manera iba a otra vez a tomar el poder. Pero Juan no lo ve así o lo entiende más como que el imperio no había muerto como se pensó y que aún Domiciano, que era el emperador actual, pues iba a ser peor que Nerón en su actuar. Por ejemplo, Nerón hizo cosas como estas. Nerón quemó vivos a los cristianos para iluminar sus jardines imperiales por la noche. Crucificó a otros y aún alimentó con muchos cristianos a sus bestias salvajes. Ustedes se acuerdan el circo romano de qué era. Los convirtió en chivos expiatorios políticos cuando prendió fuego a Roma, de lo cual él y su amante Tigélino fueron culpados. Y cuando él se vio casi cogido, él le echa la culpa a los cristianos y ahí comienza la persecución contra los cristianos. Entonces, aquí ya está la figura, de alguna manera lo que Juan está, pues, dentro de la interpretación es tratando de decir, mire, Nerón es el emperador y este nuevo Nerón va a ser peor que lo que hizo el Nerón original. Y esto es parte de lo que, digamos, Juan está tratando de hacer entender en este capítulo. Pero igual, pues yo sé que hay muchas preguntas y muchos interrogantes en este capítulo, y ustedes también tienen mucho para aportar. Entonces, me gustaría hacer lo que siempre hacemos y es que alguno de ustedes que tenga ahí una versión diferente del capítulo lo volvamos a leer y ahí sí compartimos algunas ideas que tengan. ¿Alguno quisiera leer el capítulo 13 de nuevo y luego nos venimos con preguntas, ideas e interrogantes de este capítulo? Alguien, a ver, yo le voy a pedir, Clarenita. Wilson está ahí, Wilson. Dale. Bueno, ya me iba a arrepentir, pero buenas noches. No, hermano, no se arrepienta. Pues en leer. En leer, sí. Dice aquí, la bestia que surge del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre. Blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de un oso y fauces como de un león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemia contra Dios, y se confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoraban todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá, el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos.
Después vi que de la tierra subía otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso las de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Se les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablaran y mandara a matar a quienes no adoraran a la imagen. Además logró que a todos los grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule, y el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Bueno, muchas gracias, Wilson. Bueno, ustedes ya saben la dinámica. Ahora sí, ¿qué dudas, preguntas antes de compartir las tres preguntas que siempre hacemos frente a los textos? Pero, ¿qué les llama la atención de este capítulo? Y este es uno de los capítulos de donde más se han sacado cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba muy pequeño y había un presidente, o sí era un presidente en Rusia, creo que era Gorbachev, y él tenía una peca en la frente. Y yo me acuerdo escuchar que él era la bestia porque tenía la señal en la frente, y bueno, la gente empieza a inventar muchas cosas. Entonces, ¿qué les llama la atención o qué Pues no Andrés, a ver, Andrés, yo hoy temprano sí, pude leer, pues me tomé la tarea de dar una leidita como para entrar más en contexto a la reunión de hoy. Y la verdad es, si no estoy al lado de ustedes, que son más conocedores toda una vida de estos capítulos de la Biblia o algo, creo que quedaría bien enredado porque sí habla demasiado de lo que siempre se ha hablado, de los números, de los 3-6, de todo esto, y este capítulo sí habla bastante de lo que es el poder del diablo o lo que hace con nosotros cuando nos alejamos de Dios, que vemos que aquí pues rendimos culto a muchas cosas y no en sí a lo que verdaderamente debe ser. Entonces sí me deja con mucha inquietud este capítulo. Ajá. Muchas gracias, Wilson. ¿Alguien más? Andrés, pues a ver, me parece un poquito complicado entender ahí varias cosas, pero pues lo que yo pude ver y analizar es que sí, es un capítulo muy importante donde siempre se ha hablado de esto. Este capítulo se ha resumido casi el Apocalipsis, digámoslo así, ¿no? A los que sabemos poquito del Apocalipsis y de Biblia. Bueno, pero yo pues veo que esto era mirando el libro de Daniel como profético, ¿cierto? Pero que el día de hoy se está viendo venir como cumplimiento de todo esto. Es lo que yo pienso, no sé. Pienso que aunque era profético, aunque es profético, pero con el libro de Daniel, porque aquí hay varias citas bíblicas de Daniel 7. Ah, bueno, tú lo nombraste ahorita en los comentarios. Entonces veo que siendo profético, pero estamos yendo para el cumplimiento de todos esos hechos. Ahora, pues lo de las figuras, pues pienso que de pronto ahí se habla de Satanás y se habla de Satanás. Porque, o sea, lo que pasa es que, mira, aquí en este capítulo, como vimos, apareció, en el capítulo anterior aparece el dragón, que es Satanás como tal, pero aquí ya ve él una bestia salir, que es una figura, una representación del diablo,
salir del mar y otra salir de la tierra. No, o sea, el mar significaba de alguna manera Roma, ellos entendían que era la bestia del mar, y de la tierra, para ellos era algo que es el Asia Menor, como esos dos imperios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Juan? Que los imperios son imperios diabólicos, o sea, que lo que hay ahí es un imperio del diablo, o que detrás de todo eso está el diablo, buscando hacer daño y buscando acabar con la humanidad y hacerle daño a los cristianos también. Entonces, miren lo interesante. Aquí aparece Juan en un mensaje oculto, trata o dice que es Nerón, pero Nerón había muerto hace 30 años, pero él no está hablando de Nerón como tal, está hablando de un hombre que se está adorando a sí mismo. Y eso se puede traducir muy fácil a todo lo que estamos viendo nosotros hoy en día. Porque hombres ególatras, hombres que busquen su propia gloria, que busquen o sea, su reinado y su imperio personal, pues los hemos tenido y los vamos a tener. Entonces, de alguna manera, Apocalipsis es un libro que ocurre en una época puntual, y Juan tiene en mente algo que es en ese momento, pero también nos pasa a nosotros. Como hemos visto, los tiempos en Apocalipsis no son como los nuestros tan fáciles de entender, sino que es algo que pasó, pero que está pasando y que va a pasar. Sí, gracias, Andrés. ¿Alguien más? Pero yo tenía otra pregunta. Esa sí es una pregunta. Sí. No entendí por qué quién resucitó. Ahí no pudo haber resucitado nadie. Eso no lo entendí. Como que el único que tiene la potestad de resucitar es Dios, es Jesús. Y ahí habla como si alguien hubiera resucitado. Eso no lo entendí. La verdad que me pareció un poquito como... Claro, en el versículo 3 dice eso, que parecía, vi una de las cabezas de la bestia que parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó, o sea, no fue que murió, parecía estar de muerte. Y todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Yo les expliqué, lo que trataba de explicar más o menos era como una figura que Juan trata de usar, de decir, pensábamos, o algunos pensaron, que el imperio con la muerte de Nerón o con el suicidio de Nerón se iba a acabar, pero no. De alguna manera, o sea, pensaron que iba a morir, pero resucitó, y resucitó a veces peor. Este pasaje, sobre todo en el versículo 3, puede explicarse por la imitación que la bestia hace de Dios, porque desde el inicio de la creación, el diablo ha querido ser como Dios. De hecho, acuérdense cuál fue lo que el diablo le dijo a Jesús en la tentación, y es: si me adoras, te entrego todo esto, porque él lo que busca es eso, la adoración que solamente le pertenece a Dios. Entonces, de alguna manera se puede identificar acá como una imitación que la bestia hace de una pseudo resurrección. Pero la gran mayoría de los comentaristas han visto en este versículo una referencia al mito de Nerón, quien murió al parecer en el año 68 después de Cristo, pero que supuestamente estaba vivo y volvería, según algunas formas que tomó esta historia. Nerón estaba muerto, pero volvería de los muertos. O sea, era como algo de la imaginería popular de ese momento, pero de alguna manera lo que está tratando de decir Juan acá es que pensamos que la bestia o que el mal se había acabado con la muerte de Nerón, pero resulta que no, que resucitó o que tomó vida y va a seguir haciendo daño. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? Sí, yo, buenas noches, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta. Bueno, vamos con Jimena y luego don Jorge. Jimena. Bueno. Sí, me llamó la atención cómo la bestia, ahora como usted lo decía ahí, trata siempre como de engañar y de imitar a Dios, no solamente con el tema pues donde se dice que parecía que hubiese resucitado, sino que en varias partes se habla también que hacía señales milagrosas, en el 13:13, que la bestia hacía señales milagrosas, también que tenía poder, trono y autoridad, en el 13, en el 2b. Entonces es como
como tratando de imitar, ¿cierto? Imitar a Dios, imitar a Cristo, y también cómo se habla que la bestia en el 13:16 que le puso una marca a las personas, puso una marca, y también porque habíamos visto ya también creo que fue en Apocalipsis 4, cuando se hablaba pues de la marca que teníamos las personas, ¿cierto? Los hijos de Dios. Entonces aquí la bestia usa como todas las cosas, o sea, imitando las cosas de Dios para engañar. Entonces, ¿cómo usa todas esas cosas para engañar a las personas? Me llamó mucho la atención eso, que no hace cosas contrarias, sino que toma lo que Dios ha hecho para engañar. De hecho, excelente, Jimena. De hecho, porque es eso, el diablo lo que busca, el diablo no es Dios. Él quiere ser como Dios y él quiere imitar a Dios en muchas cosas. De hecho, aún el número 666 podría tomarse como un juego en el número que hace Juan, porque ¿cuál es el número perfecto? ¿Cuál es el número de la perfección según la Biblia? El 7, el 7. El 7, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice Juan. El diablo intenta llegar al 7, pero no puede. 666. O sea, él quiere ser Dios, pero es una copia barata de lo que es Dios porque no alcanza a estar en la perfección del 777. Pero o sea, esa es una posible interpretación como para afirmar lo que dice Jimena, pero pues es un número, digamos, es un juego críptico, digamos, oculto que Juan hace para decir, mire, la bestia y el mal está personificado en alguien, en un ser humano, y es el emperador, que él lo hablan como Nerón, y lo hace por varias razones, pues porque era parte de la literatura, pero también porque él no podía decir eso de frente, porque ahí sí lo quebraban era de una, entonces él usa una imagen, esta figura para que los que puedan entenderlo lo entiendan. Don Jorge Hernán. Que a propósito es una figura muy conocida, muy parecida a la Biblia. Por ejemplo, yo les he mencionado, en el Antiguo Testamento dice Malaquías, el último libro, que Elías debía volver y Elías ya se había muerto. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Juan el Bautista. Muchas de esas como imágenes ocultas que ellos usan. Don Jorge Hernán, ¿va a compartir algo? No, está como... Andrés, sí, yo estaba leyendo que dice, lo que usted estaba diciendo dice que si se considera el número 7 como el número perfecto en la Biblia, y si 3-7 representan la perfección absoluta, podemos deducir que el número 666 queda muy por debajo de la perfección. Y también dice que lo del emperador romano que creían, o sea, que al anticristo, porque dice que las letras griegas del nombre de Nerón representaban los números que suman 666. Pero lo más importante acá es que sea cual fuera el significado de este número, simboliza el dominio mundial y la maldad total de esa Trinidad profana que tiene como propósito deshacer la obra de Cristo y derrocarla. Exacto, ahí está. Sí. Gracias, Martica. Don Jorge. Sobre los 10 cuernos, ¿qué representaban esos 10 cuernos? ¿En qué versículo está? En el primero. El versículo 1. Sí. Bueno, ajá. ¿Alguien iba a compartir algo? Pues la idea de los 10 cuernos aparece aquí como algunos, o sea, algunos creen que se trata de imperios o de imperios que estaban alrededor o de gobiernos. No es claro porque no se puede definir qué son los 10, pero lo asocian con imperios o, ¿cómo se llamaban en esa época? Gobiernos, digamos, del Asia Menor y de la parte oriental del imperio. Entonces, por ejemplo, podría mencionar algunos de los partos o de los imperios cercanos
a Roma. Entonces, está hablando de gobiernos o de ciudades o sí, de lugares así. Angélica también. Bueno, Sí, gracias. yo Bueno, Jorge. uno podría decir, Andrés, entonces, como contextualizando este capítulo a lo que vivimos hoy, que Juan hace una crítica como al sistema que existe, como al poder que existe en este momento. O sea, yo lo entiendo así, no sé si de pronto estaré equivocada, es como una crítica que él está haciendo, trayéndolo como a la actualidad. Y los versículos 9 y 10, donde habla la persecución, podría decir uno que es el precio, digamos, por así decirlo, que tendría que pagar en lo que tiene que permanecer el pueblo de Dios para no negociar o estar como inmerso en medio de ese sistema. No sé, es que lo entiendo, es como así. Sí, Si es por eso, como como no, una alegoría, no sé. sí, es eso porque, como les decía, esto es Apocalipsis, es un capítulo sumamente político, o sea, tiene mucho contenido político y este capítulo es mucho más explícito porque de hecho hasta da nombres y hasta dice, o sea, es muy claro que está hablando del Imperio Romano, es muy claro que él está hablando del imperio como tal, del sistema como tal. Y él básicamente lo que está diciendo es que el imperio, el sistema, es un imperio diabólico, es un imperio que es de Satanás y que lo que busca es la adoración a sí mismo y que lo que busca es la adoración de hombres. Entonces, sí, eso es uno. Lo otro que menciona Angélica ahí es que, por ejemplo, aquí habla de que el pueblo de Dios aún, o sea, por eso hablábamos en algún momento del tema del arrebatamiento y todo eso. Aquí Juan está diciendo que el pueblo de Dios, si tiene que soportar persecución, lo tiene que hacer con paciencia y permanecer fiel. Porque ¿cuál va a ser la tentación para nosotros y para ellos? ¿Cuál es la tentación? Que el sistema, para poder sobrevivir en el sistema diabólico de ese momento, pues tenían que tener un sello. Y ese sello, pues no es como un sello en la frente como tal, pero habla de, por ejemplo, de que si uno no está dentro del sistema, pues no va a poder comprar nada. Si usted no tiene, digamos, o si usted no, por ejemplo, muchas iglesias, si no adoraban al emperador, entonces los perseguían y sufrían la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Se levanta digamos, una corriente, la de los nicolaitas, en la iglesia que dice, no, pues adorémoslo. Y entonces, pues no importa, porque no nos vamos a morir de hambre y pues si tenemos que adorar al emperador, aún siendo cristianos, pero para poder sobrevivir, pues hagámosle. Y eso es lo que el Señor, de lo que el Señor habla en los primeros capítulos a una de las iglesias. Le dice, ustedes aceptaron la doctrina de los nicolaitas y aquí también lo menciona. Entonces, sí es una analogía al sistema opresor diabólico en el cual ellos estaban, pero pues nosotros también, y de alguna manera lo que nos está llamando el Señor es a decir, ustedes, la lealtad de ustedes como cristianos por encima de cualquier sistema y por encima de cualquier imperio tiene que ser al Señor. Entonces, eso es muy interesante, esa apreciación. Me gustaría preguntarles, ¿sí? Andrés, hay una cosa que veo yo y es que este capítulo nos muestra la guerra que existe entre Satanás y Dios. O sea, cuando nosotros vemos lo de los dragones, ambos son dos bestias, uno hijo del otro, donde uno es Satanás y el otro es quien viene a presentarlo como lo hizo Juan a Jesucristo antes de llegar, ¿cierto? Que se podría ver como un religioso que va a venir a presentar a esa bestia como alguien a quien hay que adorar y hay que hacerle templos y hay que hacerle venias y todo eso. Y hay algo que me preocupa y es que es explícito el hecho de que si nosotros no tenemos nuestro nombre escritos en el libro de la vida, no nos vamos a salvar. ¿Y cómo sabe uno quién está escrito y quién no? ¿Cierto? Porque uno dice, no, yo me convierto y yo sigo el camino que Jesucristo nos muestra y llegamos a Dios, pero hay una condición, es que yo tengo que estar escrito desde el comienzo en el libro de la vida, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos? Porque uno dice, bueno, esto se refiere al Imperio Romano, se refiere a Nerón. Bueno, se supone que en el día de hoy tiene que tener una aplicación, porque es que la vida es cíclica, o sea, esto se ha repetido cíclicamente por los siglos de los siglos.
Entonces, en el tiempo moderno, ¿qué vemos nosotros? Pues yo me estoy imaginando aquí el mundo actual. Entonces tenemos potencias como Estados Unidos, que era la potencia hegemónica durante lo que hace que yo me conozco 50 años. Ahora aparece una nueva potencia que es China, que trata de empezar a imponerse en el mundo. Y cuando uno ve cómo se hacen las alianzas, los europeos tratan de unirse todos para defenderse de esa potencia. Entonces, como que uno va viendo que algo va pasando y que en algún momento va a salir una bestia de 7 cabezas donde va a tener en todas partes un poder con el cual va a dominar. En días pasados, en meses pasados, escuchaba yo que hay una nación donde ya diseñaron un microchip que le colocan a las personas en la mano derecha, y con ese microchip usted no necesita nada, simplemente donde llegue hay un aparato que se da cuenta quién es usted, qué hace, qué tiene y todo lo demás. Entonces, cuando dicen de la marca, uno dice, bueno, en ese entonces la marca podría ser un sello, hoy en día la marca puede ser tecnológica, porque es que la ciencia nos ha permitido llegar a tener cómo identificarnos. Es más, hoy en día si usted presenta su cédula, en la parte de atrás tiene unos códigos de barras, les pasan un aparatico y ahí se dan cuenta quién es usted, ¿cierto? O sea, en cierta forma ya estamos marcados. Usted se mete a Google y coloca el nombre suyo y ahí le aparece su historial académico, si ha presentado algún tipo de tesis, todo le aparece ahí. O sea, en realidad hay muchas formas de hoy en día identificarnos y de controlarnos y de vigilarnos. O sea, hay un poder de gente, por ejemplo, en lo cristiano, uno ve que hay un grupo de personas en el mundo que están atacando a la familia, que están atacando el cristianismo, que hacen conferencias con gente muy poderosa y que diseñan políticas para atacarnos. Y nos estamos defendiendo de eso. Entonces, uno tiene que entender que allá hay un ataque de Satanás hacia los cristianos. Ahora, ¿cómo nos vamos a sostener? Porque es que dice en el texto que los venció. O sea, los venció, venga, pero venció a los santos. Pero bueno, yo sé que los santos son vencidos, pueden ser decapitados y Dios los recibe en el cielo y allá serán redimidos. Pero entonces lo pone uno como, bueno, ¿qué es lo que viene para enfrentar? Exacto, y eso es parte de lo que este capítulo también nos muestra, y es que aún siendo hijos de Dios, vamos a estar siempre en una contracultura y vamos a estar en un mundo que no es nuestro, o sea, que no es el mundo que Dios diseñó, y que aquí hay un Dios y uno que gobierna, que va a buscar la destrucción de todos nosotros y la destrucción de todo. Y por eso es importante, porque aquí dice que en el versículo 8, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenecen al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Entonces, de alguna manera, lo que él está diciendo acá es que en ese momento de prueba es donde vamos a ver quién de verdad es fiel al Señor y quién no. Quién por salvar su pellejo de pronto va a vender su principio y su lealtad y su adoración solamente al Señor. Entonces, es bien interesante también este capítulo en ese sentido. Y lo que dice don Edgar es muy importante, porque aunque yo creo que mucho de lo que Juan está escribiendo acá era para una época puntual de ellos, también se traspola, digamos, a nosotros en este momento. Y vamos, o sea, no va a ser Nerón el imperio, como el emperador como tal, ni Roma como tal, pero, por ejemplo, cosas como estas. Acuérdense que aquí Juan llamaba a Roma Babilonia. Entonces, es un sistema, digamos, de maldad desde la antigüedad, que pues ahora de pronto no va a ser Roma, pero va a ser otra potencia, no sé qué va a ser, porque en eso también hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, yo lo que les decía de este señor Gorbachev, o cuando salieron las tarjetas de crédito, entonces los cristianos salieron a decir, no, ahí esa es la marca del diablo. Luego bueno, lo de los 5G, bueno, entonces empezamos a buscar cosas como a ver cuál es la marca del diablo de la que habla Apocalipsis, y pues tenemos que orar al Señor y pedirle mucho discernimiento, porque nadie sabe en este momento de realmente qué es. Pero lo que sí sabemos es que cada vez va a haber un sistema más complicado, más anticristiano, anticristo, en el sentido de que va a buscar la adoración no de Dios, sino la adoración del ser humano, porque eso era lo que Juan estaba ahí, digamos, exhortando a la iglesia, es no caigan ustedes en la adoración al emperador. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros también tenemos. Hoy en día, a veces pienso yo que hay más adoración y más idolatría en la iglesia que afuera.
adoramos a hombres igual o adoramos a mucha gente que no es el Señor. Entonces también tenemos que ser cuidadosos con eso. Las preguntas que siempre hacemos son, ¿qué nos dice este capítulo acerca de Dios? Rápidamente, ¿qué encuentran ustedes acerca de Dios en este capítulo? Que Dios nos prueba, o sea, nos va a probar. Que Eso el es Señor... como el oro. O sea, nos va a poner a sufrir y a mirar a ver quién se sostiene. Por ejemplo, el versículo 7 dice que se le permitió, lo que hemos en el versículo 5 y en el 7 dice se le permitió decir grandes, o sea, no puede otra vez, el poder del diablo, del mal, está sujeto al poder de Dios, porque no va a hacer nada de lo que Dios no le permita hacer. En el versículo 5 dice, a la bestia se le permitió. En el versículo 7 vuelve y dice, a la bestia se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo de Dios. Entonces, sí, ese punto de Dios también. ¿Alguien más? Y vamos con la segunda pregunta. Sí, que el poder de Dios es mayor que el de la bestia, que a pesar de todo lo que él trata de hacer por engañarnos, el poder de Dios es mayor y que ahorita frente a lo que decía Edgar, que cómo saber si estamos en el libro, nuestro nombre está escrito en el libro de la Biblia, ¿sí? En el libro de la vida, que cómo garantizábamos eso. Pues pensaba yo que somos salvos por fe y por reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que si somos salvos por fe, tendríamos entonces que vivir nuestra fe cuando estén pasando todas estas cosas, como que esa sería como la garantía que somos salvos por fe para no pasar a pensar si estamos o no en el libro. Entonces, porque ya sería una de las cosas que son complicadas, digamos, es que nosotros vamos estudiando capítulo por capítulo. Y este capítulo parece ser un capítulo de alguna manera como oscuro, como triste, como que, uy, ¿cómo así? El diablo aquí, o sea, está duro lo que va a pasar acá. Pero el capítulo 14, o sea, eso es, digamos que lo deja uno en continuación para el próximo, o se los dejo ahí, porque el otro capítulo ya habla de que hay un grupo muy grande que nunca se doblegó y que nunca adoró la bestia, nada. Entonces, bueno, arranca otro recuento aquí. Entonces, acuérdense pues que no nos podemos quedar como que, uy, no, esto está como duro y esto va a ser difícil. Sí, pero el Señor nos va a dar a los que estemos en ese momento la fuerza a través de su Espíritu para resistir y para ser fiel a Él hasta el final. Entonces, ahí va la segunda pregunta. ¿Qué ven ustedes acá en este capítulo acerca del ser humano? ¿Qué les llama la atención del ser humano? Andrés, por acá. Pues algo que me llama la atención es que si la persona no está en los caminos del Señor y no está bajo su gracia, es susceptible a caer en cualquier cantidad de engaños, de falsas señales, de falsos milagros del demonio. Y de esa manera se va a ver obligada como a tener esas adoraciones sobre el hombre y sobre esas falsas cosas. Y de sobremesa, pues va a terminar sellando un pacto de esclavitud a través de lo que pues se llama ahí el sello o esa marca de la bestia. Excelente, excelente. Miren esto, lo que dice Darío es muy interesante, miren. Como otras marcas en Apocalipsis, porque ya hemos visto y vamos a ver algunas, esta marca de la cual él menciona en el versículo 16 y 17 parece ser una marca también simbólica. Algunos textos judíos hablan de una marca simbólica de destrucción en la frente del impío, pero algunos intérpretes, sin embargo, han visto en esta marca de Apocalipsis 13 una expresión tangible de la lealtad al sistema del mundo. En por lo menos las dos últimas y grandes persecuciones imperiales contra los cristianos. Ambas ocurridas, o sea, esto ocurrió en el siglo III. Se expidieron certificados a aquellos que habían cumplido con el rito de adoración ordenado por el emperador. Lo mismo que le pasa a Daniel. Daniel, acuérdense que el rey dice, tienen que adorar la estatua y si no se mueren, y él no lo hace, y es lo mismo que está pasando aquí. Por eso Daniel también está conectado con esto. Pero el texto puede implicar simplemente una marca de esclavo, como decía Darío, figurada que identifica a quién pertenece una persona, a Dios
o al mundo. O sea, la marca va a identificar, ¿usted pertenece a Dios o usted pertenece al mundo? La participación, lo que les decía ahora, la participación en la idolatría parecía ser casi una necesidad económica en muchas ciudades del Asia Menor. Y Juan advierte que la discriminación comercial se haría cada vez más severa, junto con el peligro más grave del martirio. O sea, Juan lo que está diciendo es, esto va a crecer más y cada vez va a ser, vamos a ser más presionados y el sistema nos va a presionar a adorar a hombres y a adorar a la bestia para poder subsistir. Y eso es lo que él está diciendo, y aquellos que se nieguen a hacerlo, pues van a vivir la persecución y van a vivir el ataque frontal, digamos, del sistema contra aquellos que no son Andrés, a él. se puede pensar hoy día, por ejemplo, cuántas personas trabajan en empresas que sus jefes los persiguen por ser cristianos y muchas veces prefieren más bien entonces retirarse del trabajo, pero estar firmes en sus convicciones. Claro. Entonces, pues yo creo que ahí es donde el Señor entra también a defendernos y ¿sí? Y la verdad, todos aquí tenemos que tener claro algo, y es que el sistema es un sistema diabólico en todo sentido, o sea, es anticristo, porque sus principios y sus valores son principios y valores que lo que buscan es la exaltación del ser humano, la adoración, la corrupción, la maldad. Entonces, cada vez es más complicado para un cristiano que siga al Señor vivir en este mismo mundo. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia el descontrol, hacia el desenfreno, y pues uno va a estar siempre ahí como al margen de no, esto no es, entonces no es. Por eso, la verdad, el Señor fue muy claro y dijo, el que me sigue tiene que tomar la cruz, y ser mi discípulo no es algo como para las masas, y es para que todo el mundo se sienta chévere. El ser discípulo del Señor, discípulo realmente, es para aquellos que quieran tomar la cruz y seguirlo. Entonces eso es parte del sufrimiento y del costo, como dice un teólogo, Bonhoeffer, el costo del discipulado. La gracia no es gratis, pero no es barata. Entonces, eso también es importante entender. Y por eso es que podemos llegar a sufrir daños físicos, ¿sí? Persecución, pero no puede venir un daño espiritual a aquellos quienes tienen una fe sincera en el Señor, ¿sí? Entonces, exacto. Pues esa es la esperanza que también tenemos todos. Exacto. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, Andrés, perdón. Yo quería hacer una pregunta. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la señal, de la marca, cuando hablamos de la marca, entonces la marca debe de ser espiritual, no es una marca física. ¿O eso sí. No se sabe? Sí, no sabe, o sea, no sabemos. Puede ser, por ejemplo, puede ser, digamos, que en ese momento sí tenían, que era una marca, digamos, como la de los esclavos, y si no tenía la marca, por ejemplo, la marca de que si no adoró y si no adoró al imperio, entonces no le damos el certificado y con ese certificado no puede comprar nada de comida. Esa sería una marca. Yo no soy o sea, a mí no me gusta especular mucho con esto, de decir, no, la marca es no sé, el internet, o la marca es el chip, o la marca es tal cosa, porque ahí uno comete muchos errores diciendo que es eso. Pero sí puede, y también puede ser una marca espiritual, una marca, digamos, donde el que no confiese, o el que confiese a Cristo como su Señor y no confiese a otro Señor, pues entonces va a tener que ver las consecuencias. Está marcado por Cristo, pues entonces no va a poder, digamos, sobrevivir en un sistema que es anticristiano, digámoslo más o menos así. O como dicen en este momento, que todos lo aprovechan, que el que se haga colocar la vacuna, entonces está marcado. Sí, por ejemplo. Algunos han creído, porque sí, ahí salen muchos cristianos, entonces, no, esa vacuna es del diablo, y sí, entonces, bueno, entonces ya uno ya se vuelve todo paranoico, uno no sabe qué es. Pero puede ser. Se supone que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, o sea, nosotros tenemos un sello, que es un sello espiritual.
sello espiritual. Que nos identifica a nosotros cuando nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. Entonces yo creo que es un sello espiritual, porque además a mí una marca en la frente no me sale con la ropa, pues eso sí me queda muy feo, ¿cierto? O sea, tiene que ser mucho. Sí, la figura que usa Juan ahí es la figura de la marca de un esclavo o de que alguien le pertenece a. Entonces, él está diciendo, los que estén marcados son esclavos del mundo y esos son los que van a, digamos, a ser marcados con el número o con la marca de la bestia. Sí, pero Andrés, pues comparto mucho de lo que dice Claudita y de lo que dice Don Edgar. En cuanto al número del 66, sea el 666, por ejemplo, yo tengo aquí una anotación en la Biblia donde dice que no tiene que ser necesariamente ese, sino que, por ejemplo, 616. Independientemente del número, no voy a eso, sino que uno podría pensar que esa marca, cuando dice acá que puede estar en la mano derecha o en la frente, me llama la atención algo, es que podría ser de pronto ese control, ese dominio en la mente que el enemigo quiere tener sobre nosotros, pero luego en el versículo 18 dice, aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número. Yo ahí lo podría asociar con lo que dice Don Edgar, y es que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, y el sello del Espíritu Santo me lleva directamente a tener sabiduría. O sea, el enemigo desde el principio ha querido trabajar en nuestra mente y tener el dominio total de ella, a través del sistema, a través de lo que se levante, pero aquí al final, o sea, este capítulo termina diciendo, tenga entendimiento y requiere sabiduría. Y eso lo asocio directamente a que yo tengo el sello del Espíritu Santo. Eso me tiene que llevar a mí a discernir que sí, que hay un sello y que el enemigo quiere controlar, pero que tiene que prevalecer la sabiduría sobre eso, sobre mi mente. Entonces, no sé, ahí como compartiendo de Claudita y lo de Don Edgar. No, y es así porque nosotros todos, o sea, los que creemos en Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo, y es un sello que es espiritual, o sea, no. Yo creo que, por ejemplo, un cristiano, nosotros llegamos a un lugar y donde esté, digamos, abiertamente las obras del mal y los demonios, y ellos saben que nosotros somos hijos de Dios, porque ellos ven el sello, porque espiritualmente sé, pero no es algo físico que la gente diga, este tiene aquí algo, pues no, es el sello espiritual. Entonces sí. La tercera pregunta que hacemos es ya para terminar, es ¿qué nos lleva a este pasaje a aplicar en la vida diaria? ¿Qué nos lleva a obedecer? ¿Qué nos lleva a pensar en cómo podemos vivir este capítulo? Pues que no es tan fácil, pero siempre hacemos el ejercicio. ¿Qué nos lleva este capítulo a pensar, o a vivir, o a obedecer? Andrés, buenas noches. Soy Adriana Cubillos. Hola, Adriana. Pues yo quisiera comentar lo siguiente. Pues teniendo en cuenta todo lo que se explica del capítulo 13, que es como ese ataque del anticristo a través de la bestia, del falso profeta, que se van a levantar. Entonces ahí entra a jugar un papel muy importante el libre albedrío, el poder de decisión que el Señor nos dio desde el comienzo, y es ahí donde vamos a tener que demostrarle al Señor de qué lado estamos, ¿sí? Es ahí donde el Señor va a poder separar el trigo de la cizaña, porque ahí vamos a estar en una prueba de amor para el Señor a través de tener que pasar por la persecución, ¿sí? Al perseguirnos nosotros o nos decidimos por Cristo y no lo negamos, nos resistimos a esa tentación de negarlo, o nos vendemos por miedo, por temor, por tener acceso al alimento, al sistema de salud, o no sé qué cosas más que a través en el momento de la persecución, pues los cristianos no van a tener. Entonces, es la oportunidad y el momento que tenemos los hijos de Dios de estar lo suficientemente afincados en el Señor, lo suficientemente firmes para no vendernos, sino proseguir a la meta, pase lo que pase, así tengamos que ser mártires o no, el Señor nos guardará en el último momento y nos fortalecerá para no negar su nombre. Amén. Muchas gracias, Adriana. Por eso el versículo 10 dice al final, Juan explica, mire que en Apocalipsis él normalmente no explica muchas cosas, pero lo explica y dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Entonces sí, ese es el llamado de este capítulo, a la fidelidad, a la confianza en el Señor en medio de la lucha, en medio de la
de la adversidad. Y por eso, como hemos visto, pues Apocalipsis, ni la Biblia ni Apocalipsis nos están diciendo que el cristiano se va a librar de la adversidad o de la persecución. Yo no veo en ningún lado eso. Dicen, no, ustedes van a tener que pasar momentos duros, pero pues yo voy a estar con ustedes. Andrés, Y van a tener que sufrir. Yo estaba pensando de que de pronto no es que venga un tiempo para la iglesia así, sino que el tiempo lo vivimos y constantemente nos estamos enfrentando a ello. Y lo que nosotros tenemos que hacer es vivir siempre aferrados al Señor, nuestra fe, siempre alimentarla y sencillamente, pues al tener esa relación personal con el Señor, pues vivir como el Señor quiere que vivamos en medio de las luchas, porque yo creería que todos los días estamos enfrentados a persecuciones, ¿sí? El solo hecho de colocar nuestra mirada en el Señor, tenemos muchas persecuciones del mismo sistema. Ajá. Y es que es más, y termino con esto. El problema, y lo vimos en los mensajes a las 7 iglesias, uno no ve que el mensaje sea el Señor diciéndoles, es que los van a matar, no. Sabe que el problema de ellos era, de muchas de las iglesias a las cuales Apocalipsis le habla, y a los cristianos de Apocalipsis, es que habían caído en la tentación más bien de acomodarse al sistema, de acomodarse y de meterse en el sistema, y habían perdido la posibilidad y la esencia de lo que era ser iglesia. Entonces ese es más, de pronto yo, por eso es interesante que la bestia segunda no es una bestia así como un dragón, una cosa horrible, sino que es hasta bonita, porque de alguna manera es como que no va a parecer dañina, no va a ser una persecución frontal, sino que va a ser tan sutil, va a ser como tan normal que los va a hacer perder aún, pero va a ser sutilmente. Bueno, esto tiene mucho más y ya nos hemos volado 10 minutos. Entonces, la próxima semana seguimos con el capítulo 14, pero terminemos orando. Muchas gracias a todos por el tiempo, por estar acá conectados, por la fidelidad y bueno, que el Señor nos siga hablando a través de este libro tan hermoso. Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos estar acá. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra, porque tal vez para muchos de nosotros y para muchos de nuestros hermanos que están haciendo este estudio de Apocalipsis, ya no es el libro del miedo, del temor, de cosas raras, de cosas increíbles que no son fáciles de entender, sino que tu mismo Espíritu Santo nos está llevando a entender que es un mensaje tan real, tan sencillo a la vez para la iglesia, para nosotros, que nos llevas a confrontar nuestra fe, a pensar, por ejemplo, si en algún momento, como esta iglesia de Apocalipsis tuvo que vivir entre sobrevivir y seguirte a ti, si nosotros llegáramos a ese punto, ¿qué haríamos? ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo actuaríamos? Señor, ayúdanos a todos nosotros en nuestra fe. Ayúdanos a tener una fe sólida, a tener una fe que es férrea en ti. Que cuando llegue el momento de la prueba, nuestra fe sea probada y salga victoriosa como el oro es probado en el fuego. Oro por mis hermanos, oro por mi vida, oro por mi familia, por mis hijos, por la gente que se ha acercado a ti, Señor. Que nos convirtamos en discípulos verdaderos. No solamente en oidores, no solamente en creyentes, no solamente en espectadores, sino en discípulos, que cuando vengan los momentos de dificultad podamos ver la fe fuerte que tú has formado en nosotros. Y gracias porque, como hemos hablado, somos sellados por el Espíritu de Dios, el Espíritu perfecto, el Espíritu Santo, el Espíritu que nos ama y que ha entregado todo por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, a todos, muchas gracias por el tiempo. Qué bendición. Me alegra mucho verlos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana en el